El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela y Estados Unidos reanudan vuelos directos tras 7 años. El Banco Central de Colombia, en disputa con el gobierno, mantiene la tasa de intereses en 11,25%. Ecuador oficializa un nuevo toque de queda nocturno en 9 provincias. Presidente de Panamá dice que detención de barcos en puertos chinos es una medida política. Claudia Sheinbaum afirma que la cumbre UE-México servirá para abrir nuevas vías de intercambio. Detienen de nuevo en Estados Unidos a beneficiario del programa DACA, pese a autorizar su regreso. Israel intercepta flotilla de ayuda a Gaza y detiene a decenas de activistas. Trump firma acuerdo y pone fin al cierre parcial de la seguridad nacional. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley bipartidista aprobada por la Cámara Baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante más de 10 semanas, aunque el acuerdo deja fuera a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se negociará por separado. La firma fue confirmada y difundida por la Casa Blanca, que destacó que el acuerdo garantiza la continuidad de operaciones claves del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo la seguridad aeroportuaria, la protección de altos funcionarios y la respuesta a emergencias. El texto fue aprobado previamente por el Congreso, con apoyo de demócratas y republicanos, tras semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento de las agencias migratorias, que quedaron excluidas del paquete y serán abordadas en una legislación separada en las próximas semanas. El cierre parcial está activo desde el 14 de febrero por el boicot de los demócratas a la hora de aprobar presupuestos en protesta por la muerte de 2 ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración dependientes de este departamento, en el marco de las grandes redadas aprobadas por el gobierno Trump. ICE y CBP quedan excluidos. De este modo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP quedan excluidas de la medida de financiación aprobada ayer. El texto aprobado no incluye recursos para la aplicación de leyes migratorias, lo que representa una concesión significativa a los demócratas y un repliegue del liderazgo republicano encabezado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson. No obstante, queda en el aire la negociación de reformas a las leyes migratorias y en particular a los atributos y límites de actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, en medio de un fuerte pulso político entre demócratas que exigen mayores controles sobre el uso de la fuerza, la identificación de los agentes y las detenciones, y republicanos que buscan ampliar los recursos y capacidades operativas de estas agencias en futuras legislaciones. Atención. Israel afirmó que su ejército interceptó frente a las costas de Creta una flotilla de ayuda con destino a la Franja de Gaza y detuvo a decenas de militantes palestinos que acordó trasladar a Grecia. Las autoridades israelíes anunciaron que habían capturado a 175 activistas a bordo de una veintena de barcos, en tanto que los organizadores del convoy los cifraron en 211, entre ellos una concejala del Ayuntamiento de París. Inicialmente todos iban a ser llevados a Israel, pero tras un acuerdo con el gobierno de Grecia, los civiles serán desembarcados en las próximas horas en las costas griegas, escribió el canciller israelí Gideon Saar en la red social X. Grecia velará por su regreso seguro a sus países, señaló por su parte el Ministerio de Exteriores griego en un comunicado. La flotilla estaba compuesta por más de 50 barcos que partieron en las últimas semanas de Marsella, Francia, Barcelona, España y Siracusa, Italia. En un comunicado conjunto, una decena de países, entre ellos España, Turquía y Pakistán, denunciaron violaciones flagrantes del derecho internacional por parte de Israel. Madrid convocó al encargado de negocios de Israel en España. Israel vuelve a violar la legalidad internacional
al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen, dijo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. El primer ministro Benjamín Netanyahu, por su parte, calificó la interceptación de total éxito y describió a los participantes como partidarios del movimiento islamista palestino Hamas. Nueva York. La organización FWD-US denunció que el inmigrante José Contreras, beneficiario del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA y deportado a Honduras a principio de año, fue arrestado al regresar a Estados Unidos, pese a contar con autorización del gobierno para volver al país. Contreras abordó un vuelo facilitado por la administración Trump, que lo llevaría de regreso a su hogar en Texas, luego de que se le concediera libertad condicional para regresar. Sin embargo, cuando estaba a punto de reunirse con su familia y conocer a su hijo de 2 meses, fue detenido a su llegada por agentes de inmigración sin ninguna explicación, indicó la organización en un comunicado. Su defensa legal presentó una petición de habeas corpus que permite a cualquier persona detenida solicitar ante un juez que revise la legalidad de su arresto y, si procede, ordene su liberación inmediata para impugnar su detención. El hondureño de 30 años llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años y se acogió al DACA, que estaba vigente cuando fue arrestado en enero durante una visita rutinaria de inmigración, como ha ocurrido con muchos otros casos. La administración Trump revirtió su deportación, pero ni él ni su abogado recibieron una explicación de por qué se le concedió la libertad condicional. No obstante, fue detenido por segunda vez a su llegada al aeropuerto. Justo cuando estaba a punto de reunirse con su familia y tener a su hijo recién nacido en brazos por primera vez, agentes de inmigración lo detuvieron sin ninguna explicación, reiteró FWD-US, que exige una liberación inmediata. Washington. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha colocado en el centro de la atención internacional al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a 9 funcionarios y exfuncionarios por su presunta colaboración, según la Casa Blanca, con el cartel de Sinaloa, particularmente con los Chapitos, la facción del cartel liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los acusados se habrían aliado con uno de los carteles más poderosos del continente para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense durante años a cambio de sobornos y protección política. Algunos de los señalados pertenecen o han pertenecido al partido gobernante Morena, lo que añade presión a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un momento delicado de la relación con el gobierno de Donald Trump. Claudia Sheinbaum aseguró: "No vamos a proteger a nadie, pero tienen que tener pruebas". Algunos de los acusados han rechazado los señalamientos. En México, la Fiscalía General de la República informó que ya recibió solicitudes de detención con fines de extradición que serán revisados para determinar si tienen sustento legal. La acusación contra Rocha Moya, quien podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable, también incluye a otras 9 personas, entre las que hay funcionarios y exfuncionarios vinculados a instituciones de seguridad, procuración de justicia y cargos políticos en Sinaloa. El gobernador negó categórica y absolutamente los señalamientos. Entre los señalados también se encuentra Enrique Insunza Casares, actual senador por Morena, quien ocupó previamente el cargo de secretario general del gobierno de Sinaloa bajo el mandato de Rocha. Insunza también rechazó los señalamientos. Rechazo enfáticamente y firmemente las imputaciones por falsas y dolosas, escribió el senador de Morena en su cuenta de X. Atención, Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una productiva llamada con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de cara a la próxima celebración de la 8ª cumbre bilateral, y confirmó la firma del Acuerdo Global Modernizado, lo que consideró una oportunidad para profundizar y abrir nuevas vías de intercambio. Tuvimos una productiva llamada con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México, escribió la mandataria mexicana en su cuenta oficial de X. Claudia Sheinbaum
destacó este encuentro como una gran oportunidad para profundizar los lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico y de cooperación y diálogo con el viejo continente. La cumbre también servirá para avanzar en prioridades comunes como el clima y el medio ambiente, la seguridad, la energía, la inversión económica, la salud, la migración, la digitalización y la innovación. Asimismo, precisó que la agenda de trabajo contempla la visita a México de Costa y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien se firmará el Acuerdo de Asociación Estratégico, Política, Económica y Cooperación, Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque comunitario como uno de los principales eventos. El Acuerdo Global Modernizado busca, según el Consejo Europeo, actualizar y profundizar el marco existente para la relación político, económica y de cooperación entre la UE y México, establecido hace 25 años con el primer acuerdo global que entró en vigor en el año 2000. Ciudad de México. La Fiscalía General de la República anunció que la justicia mexicana envió a prisión preventiva al Jardinero, supuesto nuevo líder del cartel Jalisco Nueva Generación, y a su operador financiero, a ambos detenidos el lunes por Fuerzas Armadas en centros operativos en el oeste del país. En dos comunicados el Ministerio Público informó que Audías Flores Silva, alias El Jardinero, está acusado de portar armas de fuego y cargadores de uso militar exclusivo, mismo delito que se le imputa a su colaborador César Alejandro, alias El Güero Conta. Tras sus respectivas audiencias judiciales, a ambos se les envía a prisión preventiva por la gravedad de los hechos enjuiciados. El presunto capo del cartel Jalisco Nueva Generación estará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, mientras que su supuesto operador financiero permanecerá en el reclusorio metropolitano de Puente Grande, en el Jalisco. México subrayó que estos operativos fueron ejecutados íntegramente por fuerzas del país, pese a contar con información de inteligencia proporcionada por Washington, en medio de la polémica por la presencia de agentes de la CIA en una acción sobre el terreno en Chihuahua, en el norte fronterizo con Estados Unidos. México. Erika María Herrera, la mujer que presuntamente asesinó de varios disparos a su nuera en México, fue detenido en la ciudad de Caracas, Venezuela, luego de permanecer prófuga por más de 10 días. Herrera está acusada por el crimen de Carolina Flores, es reina de belleza de 27 años. La mujer habría escapado con ayuda de su hijo, quien ocultó el asesinato por más de un día. En las imágenes que se hicieron virales y por las que quedó imputada, la víctima aparece realizando tareas domésticas en un departamento con juguetes de su hijo. A pocos metros, su suegra la sigue con las manos en los bolsillos. En un momento, ambas mantienen un breve intercambio de palabras que no alcanza a oír con claridad. El ataque ocurrió segundos después, cuando las dos ingresaron a una habitación fuera del alcance de la cámara. Pese a que la escena queda fuera del plano, el audio registró la secuencia. Primero un disparo, seguido de un grito. Luego al menos 6 detonaciones más. ¿Qué fue eso?, preguntó Alejandro, esposo de la víctima, al irrumpir en la escena con el bebé en los brazos. ¿Qué hiciste, loca?, le recriminó a su madre. Nada, es que me hizo enojar, respondió la mujer. Ante esto, el hombre insistió. ¿Qué te pasa? Es mi familia. La acusada replicó. Tú eres mío y ella te robó. Según medios locales, pese a haber estado presente tras el ataque, el hombre permitió que su madre abandonara el lugar y recién al día siguiente, el jueves 16 de abril, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el crimen. 13 días después, la mujer de 63 años fue hallada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en coordinación con la Interpol y la Fiscalía de México. Según consignó el Universal, había alquilado una vivienda a través de una plataforma digital para tratar de ocultarse. Terrible. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que la detención de barcos con bandera panameña en China es una medida política de ese país en la disputa por la operación de 2 puertos en el canal interoceánico. El incremento de controles y sus consecuentes retrasos tiene lugar tras un fallo de la justicia panameña
que anuló en enero pasado el contrato por el cual Panama Ports Company, filial de hongkonesa Hutchison, operaba 2 terminales en las entradas del Canal de Panamá. Mulino señaló que la inmovilización de las naves, una acción regulatoria para que se corrijan deficiencias operativas, aumentó exponencialmente y de manera anormal en los puertos chinos para los barcos bajo bandera de Panamá en los últimos meses. Eso lleva intrínseco un mensaje político, dijo el mandatario en una rueda de prensa, al vincular las detenciones con la sentencia de la que se desmarcó el gobierno. Ese fallo llegó, no obstante, en medio de presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, al punto que el presidente Donald Trump amenazó con retomar su control. La Habana, Cuba. El breve alivio que supuso en Cuba el crudo del petróleo ruso que eludió el bloqueo de Estados Unidos está llegando a su fin. Y sin más envíos a la vista, la isla mira de nuevo al abismo de los apagones interminables que paralizan la vida y la economía. Duró menos de un mes el respiro que llevó al país el buque Anatoly Kolodkin, cuando atracó el 31 de marzo en el puerto de Matanzas, con 100.000 toneladas de crudo, pero han sido unos días de cierto alivio para millones de cubanos exhaustos por la crisis energética. Los datos de la estatal Unión Eléctrica UNE evidencian el cambio. Si en el primer trimestre el mayor apagón diario afectaba de forma simultánea a en torno del 60% del país, en las últimas 2 semanas los cortes máximos han oscilado principalmente entre el 35 y el 45%. Los cortes se han reducido de forma evidente en La Habana, donde se estaban superando las 15 horas diarias de interrupciones de suministro, pero no tanto en las provincias, donde se siguen denunciando apagones de 24 horas consecutivas o más. El gobierno cubano ha llamado la atención sobre la mejoría de estos días para achacar a Estados Unidos la responsabilidad principal en la profunda crisis que sufre el país. La fotografía completa es, sin embargo, más compleja. La situación energética era crítica desde mediados de 2024 y los cortes registrados en noviembre y diciembre pasados antes del bloqueo fueron similares a los de enero y febrero. El freno a las importaciones impide el financiamiento de los grandes generadores distribuidos por todo el país, responsables del 40% de la producción eléctrica. Estos equipos precisan diésel y fuel oil, que Cuba solo puede importar o refinar a partir de crudo importado. Atención, Buenos Aires. Los periodistas acreditados volverán a ingresar el lunes a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino, tras más de una semana de bloqueo por una denuncia de supuesto espionaje, confirmó este jueves una fuente de la presidencia. La medida deja sin efecto una restricción inédita que desde el 23 de abril impedía el acceso de medio centenar de reporteros a su lugar habitual de trabajo y que había provocado crítica de asociaciones periodísticas, dirigentes opositores y de la Iglesia Católica. El gobierno de Javier Milei había justificado la decisión como una medida preventiva, luego de que la Casa Militar encargada de la seguridad de la sede presidencial impulsara una investigación judicial contra 2 periodistas del canal Todo Noticias por haber filmado en sectores supuestamente restringidos y sin autorización. Los periodistas sostuvieron que contaban con permiso y que los lugares registrados suelen ser recorridos incluso por niños durante visitas escolares. El diario Ámbito Financiero presentó el 24 de abril un amparo judicial, mientras el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SIPREVA, preparaba acciones similares. Quito. En el marco de un estado de excepción que, en al menos una localidad de Ecuador, ha regido durante más del 70% del tiempo de su gestión, el gobierno de Daniel Noboa formalizó la implementación de un toque de queda nocturno en 9 provincias y 4 municipios del país. La medida, que había sido anunciada el pasado 20 de abril, quedó oficializada en el decreto 370, que establece que la circulación será restringida entre el 3 y el 18 de mayo en la franja horaria de las 23 horas a las 5 de la mañana. La prohibición incluye a la capital y abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo y las Sáchilas, Esmeraldas y Sucumbíos, estas 2 últimas situadas en la frontera con Colombia.
Adicionalmente se aplicará a los municipios de La Maná, en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar, Echandía en Bolívar y La Troncal en Cañar. Atención, Sao Paulo, Brasil. El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuesta al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores en un nuevo revés para el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Una mayoría aplastante tanto de senadores, 49 frente a 24, como de diputados, 318 frente a 144, rechazó el veto de Lula a una ley que había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro. A 5 meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado. La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que, según los expertos, el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre 2 o 4 años antes de lo anteriormente previsto. Bogotá. El Banco de la República, Autoridad Monetaria de Colombia, decidió mantener la tasa básica de interés en el 11,25%, una medida que, aunque es de carácter técnico, puede aliviar las tensiones con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que reclama una baja de los tipos. Si bien los miembros de la Junta Directiva tienen opiniones diversas en torno a la política monetaria, han tomado por consenso la decisión de mantener inalterada la tasa de interés en la búsqueda de lograr acuerdos en la actual coyuntura, manifestó el Banco Central en un comunicado. Al tomar la decisión de mantener inalterados los intereses, el Banco de la República tuvo en cuenta no solo el comportamiento de la inflación en marzo, que fue del 5,6%, sino también el dinamismo de la economía y del mercado laboral, que pueden ser impactados por el alza de los tipos. Las expectativas de inflación a plazo de un año o más se redujeron, pero aquellas obtenidas de las encuestas para fin de 2026 volvieron a aumentar, señaló la entidad. De igual forma, el documento manifestó que indicadores como la demanda de energía, la producción manufacturera, el comercio minorista y el comercio exterior apuntan a que el crecimiento de la economía en el primer trimestre superaría el registrado en el último trimestre de 2025. El mercado laboral se mantiene dinámico, con niveles de desempleo históricamente bajos y tendencias crecientes en el empleo asalariado, indicó el emisor. La reunión para decidir el rumbo de los intereses se dio en medio de las tensiones con el gobierno de Gustavo Petro, que acusa al Banco de la República de frenar el crecimiento económico del país y perjudicar a los más pobres con su política monetaria restrictiva. Caracas. El primer vuelo comercial directo procedente de Venezuela en 7 años aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional de Miami, completando así la reanudación de esta ruta, que fue abierta horas antes cuando el mismo avión de American Airlines partió de Estados Unidos hacia Caracas. El vuelo despegó de la capital venezolana a las 14:19, hora local, y aterrizó a las 18:03 locales en el aeropuerto de Miami, después de poco más de 3 horas de trayecto. El mismo aparato había volado de Miami a Caracas a las 10:11 de la mañana, horas locales. La ruta tendrá una frecuencia diaria entre ambos aeropuertos hasta el 20 de mayo y aumentará a 2 vuelos al día desde el 21 de mayo, según informó la aerolínea estadounidense. El ambiente en el aeropuerto de Miami para recibir a los pasajeros procedentes de Venezuela fue menos festivo que por la mañana, cuando se repartieron pequeños y hubo globos amarillos, azules y rojos con la bandera del país suramericano. Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó ayer una caravana de motoristas y automóviles en el marco del cierre de una peregrinación nacional que empezó el pasado 19 de abril para pedir que cesen las sanciones contra Venezuela. En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Delcy Rodríguez lideró la caravana montada en un camión junto a su hermano y presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez,
así como al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y a la hija de él, la titular del Ministerio de Turismo, Daniela Cabello, y otras autoridades. La caravana atravesó la autopista Gran Cacique Guaycapiuro, una de las principales arterias viales de Caracas, luego de 11 días de movilización nacional por la peregrinación que incluyó rutas en varias regiones de Venezuela. El miércoles, la mandataria encargada reiteró su petición para que cesen las 1.081 sanciones extranjeras que aseguró pesan sobre el país y que han representado una asfixia financiera. Atención Lima. El candidato de izquierda a la presidencia del Perú, Roberto Sánchez, aseguró que el actual presidente interino del país, José María Balcázar, está pintado al considerar que el gobierno funciona bajo las órdenes de la candidata derechista Keiko Fujimori, con la que previsiblemente se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, Sánchez consideró que es Fujimori quien toma las decisiones del gobierno nacional, al referirse al reciente episodio de la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos, que finalmente se terminaron comprando, pese a que Balcázar quería dejar la decisión para el gobierno que saliera elegido en estos comicios. En cambio, las Fuerzas Armadas y los ministros terminaron concretando la adquisición que contempla un total de $3.500 millones por 24 aviones, ante presiones del embajador de Estados Unidos y de distintas fuerzas políticas de derecha, entre ellos el fujimorismo. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz Día del Trabajo para todos. Feliz fin de semana para todos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.